¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos sobre los nuevos paradigmas del derecho administrativo. Y para hablar de ello tenemos un invitado de lujo, el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien es magistrado del Consejo de Estado colombiano y a quien le agradecemos que nos haya abierto un espacio en su agenda para estar con nosotros y platicarnos de este interesante tema. Doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, por esta cordial invitación, muy amable. Y yo les propongo, porque se darán cuenta que el tema da para mucho, que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Doctor, la primera pregunta, creo yo una pregunta obligada que puede situar a nuestro auditorio en tema. ¿Qué tendríamos que entender por administración pública? ¿Qué abarca la administración pública? Porque hay veces que en el uso cotidiano confundimos Estado, gobierno, administración pública. ¿Qué es exactamente la administración pública? Bueno, el concepto de administración pública es un concepto complejo de por sí, es un concepto que no hemos logrado todavía consolidarlo. Podemos tener una idea de lo que es la administración pública. Y es la presencia inmediata del Estado en relación con el ciudadano. Es la principal o el principal mecanismo que se tiene dentro de un Estado de Derecho para hacerle presencia e inmediación a la problemática social, a la problemática de la colectividad, a la problemática de cada uno de nosotros y darle una solución. Esa debe ser la administración pública, debe ser el papel de la administración pública. No tanto la organización burocrática. Yeah. La organización burocrática es un concepto que puede comprenderse dentro de la administración pública, pero fundamentalmente, si la miramos desde dentro de una perspectiva finalística, administración pública es eso, es la dinámica del Estado, es la acción del Estado, es el verbo estatal potenciado en su presencia inmediata frente a la colectividad, brindando soluciones. Para nada más existe la administración pública. De alguna manera es una materialización del Estado. Obviamente, tiene que ser una materialización, no podemos dejarlo en la esfera de la subjetividad, ni en la divagación doctrinaria, ni llevarla a esferas donde eventualmente solamente grandes teóricos puedan versar sobre la administración pública. La administración pública es la de todos los días, es la que nos lleva a soluciones, es la que nos brinda la calidad de vida y es la que produce la sensación de paz jurídica y de paz social en la colectividad. Ahora, esta administración pública tiene una especie de camisa de fuerza. Históricamente se le puso con el famoso principio de legalidad. ¿Es correcto esto? Pues claro, el Estado institucionalizado, dentro del Estado institucionalizado, dentro del Estado de Derecho, dentro del Estado social y democrático de derecho, es imposible entender una administración pública que esté por fuera de parámetros, de lo que usted denomina camisa de fuerza, de lo que puede ser un corsé jurídico que la adecúa con un propósito, que no sea arbitraria, que no se desborde, que entienda que está hecha para servir y no para que la sirvamos, para que no engendre esos poderes malignos de quienes se apoderan del ejercicio del poder solamente para ambiciones personales. Entonces ahí tiene que hacer presencia la norma, el principio, el valor que orienta a el funcionamiento de la administración en relación con la colectividad. Claro, porque en última instancia, y esto es muy importante y creo que nunca se aborda de esta manera como usted nos lo está planteando, al ser una materialización del Estado, pues en última instancia hay un poder inmenso detrás que daría para mucho. Una administración sin este principio de legalidad detrás, pues daría para un ejercicio de poder desbocado. No, pues es que ya no sería administración, sería arbitrariedad. Claro. Y de pronto entonces la entrevista no sería sobre administración, sino sobre arbitrariedad. Y la arbitrariedad puede tener o coger unas velocidades enormes, donde la institucionalidad no establezca estos límites, pues puede llevar a que frente al supuesto cumplimiento de propósitos estatales resulte pues cometiéndose las más grandes aberraciones en contra de la colectividad al tener unos funcionarios desbordados. Eso es absolutamente peligroso para el mantenimiento de un Estado de Derecho.
ahí es donde cobra vida nuestro derecho administrativo. ¿El derecho administrativo solo se mueve en el principio de legalidad? No, bueno, son muchos los principios. El derecho administrativo no es solamente la ley. Esa es una visión, digámoslo así, muy clásica, demasiado clásica, originaria del derecho administrativo, pero el derecho administrativo son muchas cosas. ¿Está superada esta visión? Claro que está superada. E incluso el principio de legalidad entendido como la mera sujeción a la ley también. Ahora, hablar de un principio de legalidad dinámico implica que se conciba la administración materialmente y no formalmente. El entendimiento de legalidad y de sujeciones a la norma, no es solamente a la norma, sino también fundamentalmente a los principios y a los valores sobre los cuales se estructura todo el ordenamiento constitucional. Luego, las responsabilidades de la administración no están exclusivamente sujetas a un estricto marco legal. Modernamente estamos hablando de sujeción al ordenamiento jurídico, y sujeción al ordenamiento jurídico es sujeción a la norma, sujeción al acto, sujeción a la ley, sujeción a la Constitución, sujeción a las convenciones, fundamentalmente convenciones que regulan todo el tema de derechos humanos, sujeción a los principios y valores que se desarrollan en virtud de los derechos humanos, gran bloque de integración normativa que obliga a la administración pública, no solamente a los jueces, a la administración. Un funcionario administrativo dinámico, bajo una perspectiva finalística, no está amarrado al cumplimiento estricto y cerrado de la ley. Es peligrosísimo. Eso puede llevar a arbitrariedades. Recuerde usted cómo sistemas tan peligrosos como los nazistas y fascistas se hicieron, fue adorando la ley. Perdieron la visión de mundo, de sociedad, de hombre. Perdieron toda visión de humanidad. Y se convirtieron en unos autómatas que cometieron las peores aberraciones en la historia de la humanidad. Entonces no puede verse la administración en ese sentido. El concepto de legalidad es un concepto dinámico en construcción que, vuelvo, insisto, no puede leerse bajo estrictos senderos positivistas, sino nutrirlo de principios y valores. Y yo creo que ese es el gran debate en este momento. Uno de los grandes paradigmas del derecho administrativo ha sido recoger principios y valores de nuestra sociedad, de nuestra cultura, sobre los cuales el constituyente ha edificado normas, sobre los cuales se han montado los tratados internacionales para ser aplicados por la administración. Claro. Y me gustaría dejar este tema de la convencionalidad para un momento posterior, porque es un tema que nos da para mucho. Es vital. Y hay una crítica que se hace a este derecho administrativo que está en este quehacer diario de la administración pública, que es que solamente se mueve por temas económicos y que de alguna manera va detrás de la economía, que lo económico va marcando el derrotero de lo que va a ser la norma administrativa. ¿Cómo ve? ¿Esta visión es correcta? Bueno, a ver, en el ámbito de búsqueda histórica de sustantividad del derecho administrativo son muchas las teorías que se han dado. Hay grandes trabajos. El profesor Luciano Parejo, mi profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un trabajo muy interesante sobre el concepto de derecho administrativo y obviamente de administración pública, donde se analizan todas las teorías. Estas teorías economicistas no son más que una teoría de muchas. Es una visión no absoluta, sino, digámoslo, parcial del problema del derecho administrativo y de la administración pública. No puede verse absoluta, no puede leerse de manera fundamentalista. Evidentemente la administración tiene que ocuparse de problemas económicos, pero no convertir a la administración en un instrumento exclusivo de la economía, o de los economicistas, o de las concepciones neoliberales, porque también hay toda una serie de responsabilidades sociales que hay que medirlas bajo otra métrica diferente en las respuestas que tiene que dar el Estado y que tiene que dar el Estado a la sociedad. Por eso el concepto de Estado social de derecho pues entra a mediar en una visión absolutistamente económica, porque hay que hacer presencia en muchos sectores donde no opera la economía de mercado, hay que hacer presencia en relación con sectores de la población deprimidos, le cabe todavía unos niveles de asistencia al Estado muy grandes, hay que nivelar condiciones de vida. Entonces, pensar que única y exclusivamente puede verse a la administración y al derecho administrativo como un instrumento de la economía, no lo veo. Para mí ese no es un paradigma, sino sería una frustración de ver una administración relegada a ese papel. Totalmente reductivista. Claro, claro. Excluyente. Excluyente, claro. Excluyente. Todo aquel que no pueda ser un actor estelar dentro del tráfico, dentro de la economía, dentro del mercado, pues se va a ver relegado. Y el papel de la administración, vuelvo, insisto, en un Estado de derecho y social de derecho, sobre todo social de derecho, no puede tener esa perspectiva.
tampoco la puede abandonar. Es importante manejarla, pero no convertirla en el centro, no convertirla en un dogma, no convertirla en la columna vertebral de acción. Claro. Es algo que tiene que ser manejado, obviamente, porque el Estado también tiene que manejar la economía y tiene que hacer referencias, tiene que intervenir, ¿sí? No desaparece frente al mercado. Una de las tentaciones grandes, no solamente del Estado, sino también del derecho administrativo, es la sobreregulación. ¿Hay manera de evitar esto? Porque fagocita la actividad cotidiana es un grave libre problema de la humanidad, ¿no? Sí, es un problema, es un problema. El exceso de regulación, el exceso de normas que pueden ser calificadas administrativas, querer arreglar todo a partir de la expedición de normas, claro, actuar coyunturalmente en la expedición de normas, que es muy dado nuestras administraciones públicas, cada vez que tienen un problema, entonces o expiden una regulación o tramitan una ley, modifican el Código Penal, entonces cada vez que llueve, entonces hay que volverlo, ¿no? Entonces esas son tendencias, unas tendencias que hacen que se complique el derecho. La producción normativa debe ser la necesaria, la adecuada, la que le permita a la administración actuar oportunamente. Pero el exceso de regulación, sí, evidentemente es un problema. Y muchas veces exceso de regulación sin un papel específico, exceso de regulación entrabando el funcionamiento administrativo, la presencia inmediata de la administración frente al conflicto social, y se convierte la administración en un problema de abogados, claro, y no en un problema realmente de personas que tengan capacidad de solucionar los conflictos. Una pregunta que me parece obligada, porque nuestro auditorio no solamente está compuesto de especialistas en materia jurídica, sino nos ve gente de diversas profesiones, y a veces cuesta muchísimo trabajo entender cómo una rama del derecho me puede impactar a mí, ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cómo este derecho administrativo, cómo impacta en este ciudadano a pie? Porque lo puedo ver desde una perspectiva muy lejana, pues hay la administración y todo, pero ¿yo qué tengo que ver con eso, no? Todo, claro. Todo. Es que desde el momento en que usted abre la puerta de su casa, se va para su oficina, ya queda sujeto al régimen administrativo. Llegue a la esquina y no respete el semáforo, a ver qué pasa. Servicios públicos. Servicios públicos, nada más en el día de hoy. Acá en Ciudad de México el temblor de esta mañana, ¿sí? La presencia de la administración reguladora ordenando la evacuación de los edificios. Claro. Y eso es interviniendo en mi vida privada, ¿sí? Regulando el régimen interno, por ejemplo, de los edificios, de los inmuebles, la convivencia, ¿sí? El pago de impuestos, todo. Es que desde el mismo momento en que el ciudadano abre la puerta de la casa ya está relacionándose con la administración de una u otra manera, ¿sí? Es inevitable, es la única que nos acompaña a todas partes, nos lleva, claro, ¿sí? Y está pendiente de nosotros. Tan pendiente está que es una función administrativa la vigilancia, y vean ustedes la cantidad de cámaras, claro, ¿no? de vigilancia que hay en toda la ciudad. La vida nuestra está siendo objeto de la autoridad administrativa en todos los aspectos que usted quiera referirse. Luego, dentro de la dinámica misma del derecho, yo diría que el que más fuerza tiene en su operatividad en relación con el ciudadano es el derecho administrativo. No tanto el derecho privado, porque fíjese, ¿cuántas veces va usted a una notaría a correr una escritura en su vida? Una, dos veces. Un ciudadano normal, a veces ni siquiera. Ni siquiera. Pero ¿cuántas veces tenemos contacto, por ejemplo, con la autoridad de policía? Permanentemente. Claro. ¿Sí? Entonces, ni siquiera con el Poder Judicial, claro, pero con la función administrativa sí es permanente. Es de todos los días y a toda hora. Me gustaría tratar el tema de convencionalidad, pero le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando entremos de lleno con este tema, que estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio ya está ansioso de saber cómo impacta la convencionalidad en el derecho administrativo. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es los nuevos paradigmas del derecho administrativo, y tenemos un invitado de lujo que es el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien es magistrado del Consejo de Estado colombiano. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que son los nuevos paradigmas del derecho administrativo con el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien es magistrado del Consejo de Estado colombiano. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico gtenorio@up.edu.mx o bien a través de la cuenta de Twitter en @gtenorioc o @antelaley_mx. No se olviden, ante la ley y MX, todo ello en mayúscula, donde con gusto entraremos en contacto con ustedes para contestar sus dudas, escuchar sus comentarios o sus planteamientos respecto a los contenidos de este programa. Bueno, doctor, ya pusimos en perspectiva este tema de la administración pública. Ya vemos que es una materialización propiamente del Estado. Y uno de los temas que más revuelo ha causado en los últimos años es este asunto de la convencionalidad, ¿no? Y quizás podríamos empezar este segundo bloque preguntando si de verdad este tema de los derechos humanos significa un nuevo paradigma para el derecho administrativo. ¿Impacta de tal manera que hace replantear la forma de gestarse este derecho administrativo, la forma de aplicarlo? Totalmente. Es decir, el concepto de convencionalidad, la integración normativa de cada uno de nuestros países con la normatividad propia de los derechos humanos, con las normas a las cuales nuestros países se han vinculado, inclusive las han creado, la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los instrumentos que la desarrollan, las normas relativas al derecho internacional humanitario, las normas relativas al derecho de gentes, que devienen y se convierten en normas internas de nuestros países a partir del momento en que nuestros gobiernos firmaron las convenciones correspondientes y posteriormente las adoptaron como normas internas. En esas disposiciones acordaron que existiría un intérprete de los derechos humanos uniforme que iba a crear unos parámetros garantizando principio de igualdad en cuanto a los mínimos de aplicación y de interpretación de las normas de los derechos humanos para todos los países. Y si los países firmaron, si los países acordaron, pues deben entrar a aplicar y cumplir lo que firmaron y acordaron internacionalmente, porque eso hace parte del principio de buena fe que rige las relaciones internacionales. Ese es parte integral, artículo 27 del derecho de los tratados de Viena del año 69. Eso fue lo que acordaron en el artículo segundo de la Convención Americana. ¿Sí? Fue lo que acordaron en el artículo 64 de la Convención Americana. Luego, toda esa producción de parámetros, de normas, de principios, de jurisprudencia que se da a nivel del sistema interamericano, en todos estos aspectos se convierten en precedentes aplicables, vinculantes para cada uno de nuestros países, no solamente para la actividad judicial donde se debatan temas de derechos humanos, sino también para la misma administración pública, porque le amplía sus deberes funcionales. El marco de deberes que tiene un funcionario público en cualquiera de nuestros países no es únicamente el que establece la ley, el que establece la Constitución, ¿sí? Principio de legalidad, sino el que establecen las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, la Convención Americana, los diferentes instrumentos que la desarrollan. Entonces hay un grado de vincularidad y de integración inevitable. El problema no es de si cumplimos o no cumplimos, porque ese es una discusión producto de unas interferencias ideológicas que desconocen los compromisos internacionales de nuestros países. Yo soy un convencido de que el tema de la convencionalidad en cuanto a estructura sustancial normativa y el tema de la convencionalidad en cuanto a traslado a las autoridades locales de esas responsabilidades de cumplimiento de los tratados, de aplicación de los parámetros internacionales, es obligatoria, es vinculante, no la podemos desconocer. Tenemos que preparar a nuestra gente para que lo haga. Que nuestros operadores jurídicos sean personas conscientes de los compromisos que tiene el país y sobre todo de las normas que debe aplicar. Todavía hay detractores del tema de la convencionalidad, y inclusive por ahí algún país sudamericano levantó la mano y dijo que pues, no se iba a someter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando
un poco este argumento común en todos estos detractores de los tribunales internacionales, apelando a este concepto de soberanía añeja, ¿no? Es que violenta la soberanía propia de la teoría clásica del Estado moderno, ¿no? La soberanía en ese sentido ha cambiado. A ver, sí, es que fue un acto soberano del país firmar la convención. Fue un acto soberano del país comprometerse. Fue un acto soberano del país decir que la Corte Interamericana iba a ser el intérprete único y uniforme de toda la convención. Cuando lo firmaron y acordaron, lo hicieron en ejercicio de su soberanía. Luego, no puede hacerse ahora un divorcio y una ruptura entre dos soberanías con el argumento de no cumplir las obligaciones internacionales. Claro. Eso no tiene presentación para ningún país democrático que se salga con un argumento de esos así, a incumplir las obligaciones emanadas de los tratados internacionales y sobre todo a incumplir las órdenes impartidas por el aparato judicial diseñado para garantizar la unidad interpretativa en materia de derechos humanos. Eso no tiene, ese argumento soberanista es un argumento político y no un argumento jurídico. Muy peligroso, que lo que puede llevar es a aislar a nuestros países y a que eventualmente dentro de cada país se utilicen parámetros en materia de aplicación e interpretación de derechos humanos peligrosos para garantizar los mínimos que internacionalmente debe garantizarse al ciudadano o a la persona. Hay también alguna crítica ya al seno de cada uno de los estados que dicen un poco esto que usted refería hace un minuto, ¿no? No, pues este tema de la convencionalidad solamente es para el Poder Judicial. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, pues nos lavamos las manos, y el tema de los derechos humanos que se interpreta en el Poder Judicial, pero esto es incorrecto. El tema de los derechos humanos es un tema transversal, el tema de las convenciones es un tema transversal. Totalmente. Esa es otra, una lectura totalmente equivocada, fuera de contexto, ¿no? Y equivocada, absolutamente equivocada. El tema de la obligatoriedad, vincularidad de los precedentes derivados de la Corte Interamericana y de los demás tribunales internacionales ha sido claramente definido por la misma Corte. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores del Perú, año 2006, en el caso reciente del Uruguay, caso Hellman, del poeta argentino, que lleva a un fallo trascendental en la Corte Interamericana, se le está advirtiendo a cada país que el cumplimiento de los derechos humanos no es un problema del Poder Judicial. Claro. El Poder Judicial y nosotros los jueces los aplicamos los parámetros de Corte Interamericana cuando tenemos que resolver un litigio, una controversia relativa a derechos humanos, pero por ejemplo quien tiene el deber de protegerlos, garantizarlos y aplicarlos todos los días es la función administrativa. Claro. ¿Sí? El Poder Ejecutivo es el que está llamado a hacerlo. Luego debe existir una conciencia clara de todos los ejecutivos en América de que ellos tienen que adaptarse y cumplir esos parámetros, porque como le decía hace un momento en alguna de sus preguntas, el nivel funcional de la administración pública se ha acrecentado significativa y materialmente con toda la normatividad de derechos humanos. Luego tienen que cumplirla. Estarían violando sus compromisos y desconociendo la legalidad. Podrían quedar incurso en situación disciplinaria cuando se abstengan de cumplir los parámetros de la Corte Interamericana y de la Convención Americana. En el caso, por ejemplo, de los derechos humanos. Claro. ¿Sí? Ahí, ¿qué papel juega el juez administrativo? Porque en muchos países la función administrativa implica una función de tipo jurisdiccional, en la cual al parecer este juzgador que trabaja en algún tribunal contencioso, de lo contencioso administrativo, pues solamente es revisor de si la administración aplicó la ley adecuadamente, no la aplicó, y dice: yo me lavo las manos, soy un mero juez de legalidad, y en todo caso impugna en otra instancia la constitucionalidad o la convencionalidad. A este juez también le impacta el tema de los derechos humanos y tendría en este nuevo paradigma mayores posibilidades de actuación para no hacer esperar al ciudadano a otra instancia, sino él mismo entrarle al tema de derechos humanos. Bueno, eso habría que mirarlo con mucha relatividad. Habría que ver bajo qué contexto normativo y de qué juez contencioso estamos hablando. Porque, por ejemplo, en el caso colombiano, la estructura constitucional de la jurisdicción contenciosa administrativa es la de una jurisdicción. Tenemos un sistema similar al francés de dualidad de jurisdicción,
quien es el juez supremo de la administración es el Consejo de Estado, que es la cabeza de la administración. Somos órgano de cierre, y somos órgano de cierre no solamente en materia de legalidad, sino de constitucionalidad. Nosotros también, y de acuerdo a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, interpretando la Constitución Política, tenemos funciones de corte constitucional. Y hacemos cierre en corte constitucional, en materia de constitucionalidad de muchas materias que la Constitución nos define. De pronto en algunos otros países donde el juez es un mero juez que aplica la ley, pues el planteamiento y la respuesta a su pregunta sería muy fácil. Es que ese es un juez de un país que firmó la Convención Americana. Y si firmó la Convención Americana, le está diciendo la Corte Interamericana, le está diciendo, mire señor juez, en esos asuntos de sus materias, además de aplicar la ley de su país, aplique la Convención. Además de aplicar la Constitución de su país o la ley de su país, aplique los precedentes de la Corte Interamericana. Luego, le ha acrecentado sus funciones. Claro. Mal haría un juez administrativo en encerrarse exclusivamente a aplicar de manera formal la ley. Estaría desconociendo la magnitud de la protección de los derechos humanos. Claro. Esas decisiones de esos jueces, bajo esa perspectiva, podrían estar viciadas en cuanto desconocedoras de los parámetros convencionales. La persona afectada con una decisión de esas podría acudir al sistema interamericano. Claro. ¿Sí? Entonces hay que tener conciencia, y debemos tener conciencia en todos nuestros países, vuelvo e insisto, de que hay un acrecentamiento, hay un aumento material y sustancial de nuestras funciones a partir de la existencia del sistema interamericano. Y sobre todo, que ya no se puede hablar exclusivamente de la ley en sentido estricto, sino de la existencia de un gran ordenamiento jurídico, claro, que comprende tanto la normatividad interna como la normatividad internacional, a las cuales nuestros países han contribuido en su formación firmando los tratados internacionales. Esto es un ensanchamiento de derecho para el ciudadano. Claro, hay una expansión. Claro. Y el juez debe entender que es un protagonista de esa expansión normativa, y quien debe ser el gran destinatario y quien debe disfrutar de esos beneficios de estos tratados es el ciudadano, la persona, porque son derechos humanos. Claro. Y que los parámetros de derechos humanos sean los mismos en todos nuestros países, los mínimos, y de ahí para arriba todo lo que el ordenamiento interno quiera darles. Y en ese sentido, entonces los tribunales internacionales fungirán un papel homogenizador. Claro. Eso dice el artículo 64, inciso 1 de la Convención Americana. Es muy clara. Cuando firmamos y le entregamos a la Corte Interamericana la función de unificar criterios de interpretación y de aplicación. Es importante, porque no es solamente un organismo que se sienta a interpretar, sino que da parámetros de aplicación y los utiliza en el caso concreto, pero también al generar un precedente que tiene un efecto expansivo en todos los demás países. Precedente en el caso concreto, pero que se aplica y nos obliga a aplicarlo. Claro. Y de ahí viene toda esta cadena de pronunciamientos de la Corte Interamericana en relación con la vincularidad de sus fallos, la obligatoriedad de cumplirlos, ¿sí? Y obviamente que cada país lo haga bajo el concepto del principio de buena fe. Claro. Que eso es lo que es la fuerza vinculante del derecho internacional. Algunos se asustan por los alcances que puedan tener estos fallos, ¿no? E inclusive que pueden llegar a sugerir una modificación a la Constitución. Pienso, por ejemplo, en este caso de la película La Última Tentación de Cristo, muy famoso, que al gobierno chileno pues, se le imponía, bueno, al Estado chileno se le imponía esto, ¿no? Y tienes una falla desde tu texto constitucional, claro, hay que modificarlo, ¿no? Claro, y la Corte se pronuncia en este caso famoso diciéndole, señores, señor gobierno de Chile, modifiquen su constitución, adáptenla a parámetros de convencionalidad, modifiquen, si no estoy mal, el artículo 19 de la Constitución chilena, porque ahí hay un elemento que perturba claro, el libre funcionamiento de los derechos humanos en Chile. Claro. Y es un trabajo muy interesante que está haciendo. Veía ahora como el órgano constitucional chileno acaba, por ejemplo, de decir que se acoge a los parámetros internacionales. Eso fue en esta semana, lo vi por la prensa, no conozco en detalle, pero están diciendo que hace parte del bloque de constitucionalidad chileno todo el régimen jurídico de la Corte Interamericana, y lo están aplicando en asuntos referentes a la justicia militar, claro, que es algo sensible en nuestros países. ¿Por qué? Porque es que las decisiones de los organismos internacionales, y fundamentalmente de quienes tienen fuerza judicial, son vinculantes.
no los podemos desconocer. Claro. No los puede desconocer ninguna autoridad, ni del Ejecutivo, ni del Judicial, ni de la Administración Pública, ni de los órganos independientes o constitucionales. Claro. ¿Sí? ¿Qué papel? Porque a veces a la gente le cuesta mucho trabajo entender cómo vinculamos Constitución y Convención, porque el ciudadano dice, pues mis derechos están protegidos en la Constitución y ahora me hablas de la Convención. La Convención encima de la Constitución, complemento por debajo. ¿Cómo se tiene que entender todo este nuevo bloque de derechos humanos? Bueno, ahí hay diferentes metodologías, ¿no? Sí. Entenderlo como un planteamiento doctrinal, que algunos sostenemos que lo que hay que entenderlo como un solo ordenamiento jurídico, sí, sin independencia, sin saber en qué contexto está, es un solo ordenamiento jurídico. Algunos organismos constitucionales lo que resuelven es crear un gran bloque de constitucionalidad y alimentarlo con las normas internacionales de derechos humanos. En algunas constituciones claramente se establece que todos los tratados internacionales firmados por nuestros países, por cada país, pues hace parte del derecho interno. Las cortes vienen midiendo de qué manera van integrando al ordenamiento interno ese derecho. Pero también viene el tema de la convencionalidad, claro, independientemente de los llamados bloques de constitucionalidad que se crean judicialmente, y es la aplicación directa. En los fallos de la Corte Interamericana se está diciendo que en caso en que exista incompatibilidad entre una norma nacional y una decisión de la Corte Interamericana o un parámetro de Corte Interamericana o de la misma Convención Americana, el juez nacional debe aplicar la Convención Americana e inaplicar la norma local, ¿no? En lo que llaman algunos una especie de control difuso de convencionalidad, ¿sí? Que es el gran instrumento y la gran habilitación, el gran reconocimiento que hace la Corte a las autoridades locales. Entonces, hay diferentes metodologías para lograr el mismo propósito. Desde luego. Yo veo un gran avance, veo que lo están haciendo los países, no obstante las críticas. Veo que se están consolidando, se está consolidando ese respeto a ese esquema. ¿Por qué? Porque el problema no es que voy a desbaratar el país, claro, voy a desinstitucionalizarlo, ese no es el problema. Claro. El problema es cómo fortalezco las instituciones a partir de la adopción de esos mínimos que debe tener cualquier persona, cualquier ciudadano en materia de derechos. Con un protagonismo mayor del Poder Judicial. Pues seguramente... Porque parece, ¿no? Sí, parece que lo tuviera, claro, pero es un protagonismo bueno. Bueno, claro. Sí, no, los protagonismos, a veces se utiliza para... Sí, el papel del Poder Judicial, el juez actor. Sí, pero es que el juez tiene que saber exactamente cuándo tiene que llegar. Y lo mismo la administración. Si tenemos administraciones conscientes, democráticas, deberían estar haciendo lo que hacen los jueces y no llegarse al Poder Judicial. Porque por lo mismo que veíamos al inicio de la entrevista, por la preponderancia que tiene el Poder Ejecutivo y las grandes responsabilidades directas que no las tiene el juez. El juez, nosotros fallamos cuando nos llega el caso, claro, ¿sí? Pero quien debe estar cumpliendo realmente con la convencionalidad es la administración. ¿Y el legislador? Obvio, el legislador, porque ya también parece que se lava las manos. Claro, ¿no? y todos los poderes públicos tienen la competencia para hacerlo a partir del artículo 2 de la Convención, claro, que le dice que todas las autoridades locales, todas las autoridades de cada país deberán proferir las normas que sean necesarias para adaptarse a los parámetros de los derechos humanos. Claro. ¿Sí? Ahí está la competencia. Me gustaría abordar otros temas ya particulares de derecho administrativo, pero le quisiera pedir que vayamos a un breve corte y regresando platiquemos un poco de contratación pública, que es un tema también apasionante en donde el impacto de esto que hemos venido hablando es determinante. No se vayan, estamos platicando un tema interesantísimo que son los nuevos paradigmas del derecho administrativo y como les he venido diciendo tenemos un invitado de lujo, quien es el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien es magistrado del Consejo de Estado colombiano. Nos vemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como habrán visto, estamos platicando un tema muy interesante que son los nuevos paradigmas del derecho administrativo
con el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien es magistrado del Consejo de Estado colombiano. Bueno, doctor, hemos avanzado mucho. Hablamos, ya pusimos en contexto a nuestro auditorio sobre este tema de la administración pública, sus alcances y el derecho administrativo. Ya hablamos sobre un paradigma importantísimo, un cambio de paradigma importantísimo vinculado con el tema de la convencionalidad de los derechos humanos. Y por supuesto que hay otros temas que también han sufrido algunos cambios. Utilicé mal la palabra, no han sufrido, se han ocasionado algunos cambios interesantes que han beneficiado la labor de la administración de cara al ciudadano. Y aquí me gustaría detenerme un poco en el tema de la contratación pública, que es uno como que de los temas más espinosos de la labor de la administración, y en donde pues desafortunadamente se puede prestar desde temas de corrupción, abuso de poder, a múltiples factores que pues dañan la relación del ciudadano con la administración. En esta materia de contratación pública, ¿hemos experimentado algún cambio de paradigma ahora con este tema de los derechos humanos? Claro, claro que sí. La contratación es el gran instrumento de la administración para llevar respuestas a la colectividad. La contratación no tiene otra razón de ser sino esa. Cuando el Estado necesita utilizar los grandes recursos de la sociedad, sobre todo quienes tienen conocimientos específicos en materias concretas para atender necesidades, acude a ellos, los contrata, celebra contratos, hace negocios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? La de satisfacer las necesidades locales, las necesidades de la colectividad, las necesidades de cualquier género. Esa es la gran perspectiva, y diría yo, que es la gran recuperación del concepto de contratación, si lo miramos bajo los grandes paradigmas del derecho administrativo moderno. Luego, la contratación así vista es eminentemente finalística. Claro. No es un medio, es un fin mismo, porque tiene que darle el resultado concreto a la necesidad pública. Entonces hay que verlo. Entonces de ahí se derivan en la construcción del derecho administrativo de los últimos años unos principios fundamentales en esa dirección. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, para no ir muy lejos, yo sé que en televisión el tiempo es oro, principio de planeación. Que las obras públicas no sean producto, o los contratos para atender necesidades públicas no sean el producto de la improvisación. Y eso es algo que se viene luchando en todos nuestros países de manera directa. Ahora eso es complejo porque pues, los gobiernos van cambiando. Pero la necesidad tiene su propia dimensión y se puede medir técnicamente. Y no políticamente. Y no políticamente. Para eso están los planes. Claro. ¿Sí? La programación de obras, por ejemplo, si se trata de obras. Claro. Puede que tengan alguna dinámica diferente otro tipo de contratos, como los de prestación de servicios. Pero cuando se trata de atender esas necesidades vitales de la colectividad, debe reinar el principio de planeación y no la improvisación, no el manejo político. No entender que el contrato es un instrumento corrupto para hacer política. Claro. Una de las grandes críticas a la contratación pública del mundo entero, esto no es de América, ha sido que ha servido de instrumento, por ejemplo, para fortalecer a los partidos políticos, y eso no puede ser de esa manera. Vean los escándalos que están sucediendo en España en razón de los contratos públicos, los supuestos sobrecostos de la contratación. ¿Hacia dónde van? ¿A financiar qué? ¿Sí? No, en algunas ocasiones con casos dramáticos de corrupción en donde el constructor cobra un sobreprecio, que es la dádiva que se le da al funcionario, ¿no? Al funcionario o a quienes lo apoyan, ¿no? O se reparten entre claro, muchos, ¿no? Y muchas veces, y eso es gravísimo pensar que pueda estar sucediendo, la elección de un funcionario no obedece a unos propósitos de partido, a unas grandes ideas, sino que es un grupo empresarial que pone un político y lo pone a dirigir, a administrar, y detrás de eso aparecen la contratación. Luego, ahí es donde está la gran responsabilidad de órganos de control, responsabilidad del Poder Ejecutivo, conciencia ciudadana, control ciudadano, para que eso no suceda. Luego, este es un aspecto grave en la contratación, y es un aspecto grave en la contratación que se advierte cuando comenzamos a dimensionar la contratación como un instrumento del interés general y no del interés particular, como un instrumento para atender necesidades de la colectividad y no para actuar en abstracto, porque sí,
contratando porque sí. De ahí te viene también otro tema importante para la contratación pública, que es entender la contratación pública circunscrito a marcos convencionales, ya que ponemos el tema de la convención. Claro, hay dos importantes convenciones internacionales, una de la OEA y otra de Naciones Unidas, de lucha contra la corrupción, y la temática principal es la contratación pública y las hipótesis que traen ahí de corrupción en razón con la contratación pública. Luego, me parece que esta es una gran línea de trabajo y de pensamiento del derecho administrativo. La segunda es, diríamos también, la de la planeación, para que sea técnica, para que la respuesta sea coherente, para que la respuesta a la necesidad sea proporcional, claro, para que el recurso público se invierta realmente en lo que corresponde. El tercer aspecto que podría analizarse en materia, en las nuevas innovaciones conceptuales en contratación, entender que el tema de contratación es un tema de riesgo, que me parece que eso es una gran revolución que se está dando en nuestros países cuando se obliga a dimensionar los riesgos que puede tener el cumplimiento de un contrato, para hacer las previsiones necesarias en el texto del contrato y no someterse pues a la teoría de la imprevisión, claro, que eso genera unos costos inmensos. Entonces eso racionaliza, los avances legislativos y las directrices internacionales en ese sentido permiten racionalizar muy bien el tema de la contratación, repensarla, mirar las contingencias, poderle dar solución o tener respuestas previas en los eventos en que eso se pueda dar, ¿sí? Que es un aspecto también interesante en la dinámica misma de la contratación. Claro. Luego, en materia de derecho administrativo son varios los temas que, independientemente de esa vieja concepción del contrato visto de manera individual, bajo senderos de código civil, ¿no?, que es la que nos lleva a mirar cuáles son las obligaciones, y si hay cumplimiento o incumplimiento, o si la administración tiene poderes excepcionales o no, que eso es un discurso ya clásico del contrato, de si puedo darlo por terminado unilateralmente o no, de si le aplico al derecho civil o no. Me parece que hay unos paradigmas que surgen de toda una discusión social del concepto de contrato del Estado. ¿Debe el Estado asumir todo? En el sentido de que algunos dicen, ¿no?, pues mejor que en lugar de estar contratando, que el Estado genere absolutamente todo, ¿no?, en una especie de omniestado, ¿no? Sí, eso fue una figura que reinó entre nuestros países hasta hace poco, ¿no?, el Estado ejecutor directo. Yo veo el Estado puede ser un ejecutor directo en ciertas hipótesis, pero el Estado tampoco puede cerrarse y pensar que lo puede hacer todo, claro, y desconocer que bajo economías de mercado, como son las que rigen nuestras constituciones políticas y nuestras sociedades, en esas sociedades hay actores que nos pueden ofrecer cosas buenas. Son gente que ha formado empresa, claro, que pretende venderle obras y servicios al Estado, a la administración, que ha desarrollado capacidades, ¿no?, excelentes, hay que utilizarlas. Luego, entonces, pensar en un Estado omnipresente y que lo hace todo, me parece que eso es generar el anarquismo. Efecto péndulo, un Estado que no se mete. Tampoco. Entonces hay que ponderar muy bien la situación en una economía de mercado y estimular a los actores del mercado, la gente que se preparan, y además los hemos preparado y los estamos preparando en este contexto social, ¿sí? Claro. Uno de los temas que sin lugar a dudas ha generado un fuerte impacto en la administración pública, al menos me parece que en América Latina en los últimos años, ha sido el tema de la transparencia administrativa. ¿Qué papel juega la transparencia administrativa? ¿Realmente eficienta a la administración pública? Es, diría yo, la clave del control. Y sobre todo la transparencia administrativa, no bajo esquemas de una publicidad arcaica, de edictos y de fijación de avisos y de edictos publicados en diarios, no, es transparencia potenciada a través de los medios electrónicos. Claro. Una especie de gobierno abierto. El gobierno en línea, la gobernanza electrónica, que se está discutiendo y se viene desarrollando por nuestros países. El solo hecho de que en cualquier parte del globo terráqueo se conozca qué se puede estar necesitando en el Distrito Federal, por ejemplo. Correcto. Y que un proponente de cualquier rincón del mundo venga a proponer, porque tiene cómo hacerlo. Y que además de eso el proceso de selección esté siendo visto no por 3 o 4 funcionarios encerrados en una oficina pública, sino que esté siendo objeto de análisis por todo el universo
de interesados y de personas no interesadas, porque está en la web, porque hay página, porque cada decisión se da a conocer, porque cada propuesta se incorpora al público en general. Me parece que ese es el mejor. Esa es la democracia real, el día que logremos utilizar verdaderamente todos los instrumentos de la tecnología para hacer eso, para que la administración sea realmente transparente. Y no utilización de email, porque es que yo he visto en nuestros países que las administraciones son enviando emails. El email no es transparencia. La transparencia es la web misma. ¿Sí? Hay una doctrina de la información por parte del Estado, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ciudadano puede observar el desarrollo, el desempeño de la administración pública, y en este contexto algunos funcionarios, me ha tocado platicar con algunos funcionarios que dicen, es que en realidad este tema de la transparencia, del acceso a la información, es un sometimiento y una carga de trabajo brutal. Me persiguen periodistas, me persiguen ciudadanos que se ponen nombres falsos. No tenemos que decir quién está pidiendo la información es pública, y en realidad se vuelve, más que para eficientar, una carga excesiva para el funcionario. Pero este es un argumento descabellado, ¿no? Este es un argumento que no merece ni respuesta. Es un argumento de un profundo contenido individualista, claro, y que demuestra de pronto la ignorancia del servidor y de pronto también la pereza. Incorporar el Estado a las redes, yo creo que es el mejor invento, y es el invento que ha producido la revolución más grande. Claro. Ahí yo soy totalmente partidario de los trabajos del profesor Castel, catalán, que ha mostrado el impacto que tiene la red. Y no de ahora, nos lo mostró hace casi 20 años en sus obras, y vea lo que está sucediendo con la sociedad. Mire lo que está pasando, a qué velocidades se tiene la información. Luego, el concepto de democracia se repotencializa, porque va a haber realmente el concepto de participación dentro de un Estado democrático, se va a repotencializar verdaderamente, si utilizamos los mecanismos de penetración en la red adecuadamente, y sobre todo en los procesos de contratación, en los procesos de expedición de los actos administrativos. Yo como ciudadano voy a estar prácticamente cogido de la mano de la administración, y voy a poder estarla no solamente controlando, sino que voy a estar al tanto de lo que está sucediendo. Claro. O sea, ahí también habría que sensibilizar a la gente, porque también tendría que haber una especie de cultura democrática. Fíjese, le voy a dar aquí dos datos que son, creo que, muy interesantes en materia de transparencia y acceso a la información. Voy a hablar del caso mexicano. En México existe un sistema de transparencia y acceso a la información legalmente muy bien construido, en fin, todo esto. Y resulta que cuando se hace una encuesta sobre este derecho de acceso y sobre el tema de transparencia, el 84% de la población dice que le gustaría participar, que le gustaría saber qué hace el gobierno con los recursos que recibe, ¿no? Pero paradójicamente el 80% no sabe cómo hacerlo. Teniendo un marco jurídico adecuado, mecanismos de transparencia bastante amigables, pues no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces aquí pues también puede presentarse una falla sistémica de comunicación, o también una falta de interés de la gente de quererle entrar a acceder a la información. Sí, dos cosas. La tecnología va a unas velocidades enormes. Y segundo, la educación del ciudadano en la tecnología, para que la sepa utilizar. Porque realmente hay ciudadanos que están rezagados tecnológicamente y muchas veces no tienen cómo acceder. Ahí es una doble carga de responsabilidades. Yo diría que una doble carga, ¿por qué? Porque no es solamente una carga educativa funcional del Estado, de que se encargue de educar en los colegios, en las escuelas, en las universidades, de fomentar la tecnología y el conocimiento de las tecnologías, el uso de las adecuado de las tecnologías, sino también de la sociedad civil. Claro. Porque me parece que la sociedad civil tiene que reaccionar ante estas falencias, porque con qué gusto una administración ineficiente y que no le interese el control, pues no va a educar a la colectividad. No, desde luego. Entonces le corresponde a la sociedad civil, a la iniciativa privada, a quienes manejan otro tipo de discurso y tienen otro tipo de intereses también globales en penetrar en la formación del ciudadano.
claro, no. Para que la democracia sea, para que exista realmente una democracia efectiva de participación a través de las redes. Y se va a tener que avanzar también en otro aspecto, que no se ha avanzado mucho. La red es el mundo de la libertad, sostienen algunos. Sí. Lo más libre es la red. Sí. Pero vean ustedes cómo ya hay toda una tendencia de gobiernos a limitarla. Limitaciones. Sí. Caso de Turquía, ¿no? Caso de otros países que han ya instrumentado y han cerrado las redes, es correcto, el acceso a las redes. ¿Eso qué significa? Que evidentemente hay que reglamentar ciertos usos, pero no prohibirlos. Claro. Porque eso sería cohibir al ciudadano. Claro, ¿sí? Que sea una adecuada y proporcional intervención de organismos que permitan hacer un uso racional de la red, que inclusive puede que no sean, y aquí viene un gran paradigma del derecho administrativo, no necesariamente quienes regulen la red tendrá que ser el Estado. Es correcto. Pueden ser entidades privadas internacionales, como sucede en este momento. Algunas de las reglas de acceso y de manejo y de denominación y de uso de distintivos en la red y de identificación son de organismos que no son gubernamentales. Claro. Ahí opera todo un tema de soft law. Sí. El soft law, que es uno también de los grandes retos que tiene el derecho administrativo. Entonces podemos acordar que eso se haga de esa manera porque viabiliza la integración terráquea en un momento determinado. Doctor, se me está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de hacer una pregunta. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál será el futuro del derecho administrativo? ¿Más laxitud? ¿Más restricciones? ¿Más regulación? No, nada de eso. Yo creo que es dialéctico y el derecho administrativo se adecúa a cada situación. Yo creo que es lo que no puede perder el derecho administrativo, ni quienes estudiamos el derecho administrativo, verlo como es flexible, no si va a ser más regulador o menos regulador, porque no sabemos los ciclos cómo funcionen. Claro. Bajo un ciclo de una profunda influencia economicista, el papel de la administración ha sido la regulación. Pero fíjese que a partir del gran quiebre de la libertad económica de hace 2-3 años en Estados Unidos, de una vez crisis financiera, crisis de vivienda, de una vez dijo el presidente, regulemos. Claro. Entonces es esa, entender que somos flexibles y que nos vamos adecuando y que le vamos generando a la sociedad, y ojalá que a la medida que se produzcan los cambios a la misma velocidad, las adecuaciones normativas y de principios necesarias. Claro. Y que no nos quedemos atrás, ¿no? Claro. Que no pensemos que el derecho administrativo vigente es el de hace 30 o 40 años, ni el de la semana pasada. De pronto el de hoy es otro. Es otro, claro. Es otro, sí señor. Pues no me resta más que agradecerle que nos haya acompañado. Ha sido un deleite platicar con usted y que nos haya aclarado todos estos temas que son muy actuales y que están en el debate contemporáneo en materia, no hablo de derecho administrativo, en materia jurídica. Materia jurídica. General, ¿no? Y a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más en este programa. No olviden, nos veremos pronto. Hasta luego. Bueno. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica PEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos sobre los nuevos paradigmas del derecho administrativo. Y para hablar de ello tenemos un invitado de lujo, el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien es magistrado del Consejo de Estado colombiano y a quien le agradecemos que nos haya abierto un espacio en su agenda para estar con nosotros y platicarnos de este interesante tema. Doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, por esta cordial invitación, muy amable.
Y yo les propongo, porque se darán cuenta que el tema da para mucho, que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Doctor, la primera pregunta, creo yo una pregunta. Es el verbo estatal potenciado en su presencia inmediata frente a la colectividad, brindando soluciones. Para nada más existe la administración pública. De alguna manera es una materialización del Estado. Obviamente, tiene que ser una materialización, no podemos dejarlo en la esfera de la subjetividad, ni en la divagación doctrinaria, ni llevarla a esferas donde eventualmente solamente grandes teóricos puedan versar sobre la administración pública. La administración pública es la de todos los días, es la que nos lleva a soluciones, es la que nos brinda la calidad de vida y es la que produce la sensación de paz jurídica y de paz social en la colectividad. Ahora, esta administración pública tiene una especie de camisa de fuerza. Históricamente se le puso con el famoso principio de legalidad. ¿Es correcto esto? Pues claro, el Estado institucionalizado, dentro del Estado institucionalizado, dentro del Estado de Derecho, dentro del Estado social y democrático de derecho, es imposible entender una administración pública que esté por fuera de parámetros, de lo que usted denomina camisa de fuerza, de lo que puede ser un corsé jurídico que la adecúa con un propósito, que no sea arbitraria, que no se desborde, peligroso para el mantenimiento de un Estado de Derecho. Ahí es donde cobra vida nuestro derecho administrativo. ¿El derecho administrativo solo se mueve en el principio de legalidad? No, bueno, son muchos los principios. El derecho administrativo no es solamente la ley. Esa es una visión, digámoslo así, muy clásica, demasiado clásica, originaria del derecho administrativo, pero el derecho administrativo son muchas cosas. ¿Está superada esta visión? Claro que está superada. E incluso el principio de legalidad entendido como la mera sujeción a la ley también. Ahora, hablar de un principio de legalidad dinámico implica que se conciba la administración materialmente y no formalmente. El entendimiento de legalidad y de sujeciones a la norma, no es solamente a la norma, sino también fundamentalmente a los principios y a los valores sobre los cuales se estructura todo el ordenamiento constitucional. Luego, las responsabilidades de la administración no están exclusivamente sujetas a un estricto marco legal. Modernamente estamos hablando de sujeción al ordenamiento jurídico, y sujeción al ordenamiento jurídico es sujeción a la norma, sujeción al acto, sujeción a la ley, sujeción a la Constitución, sujeción a las convenciones, fundamentalmente convenciones que regulan todo el tema de derechos humanos, sujeción a los principios y valores que se desarrollan en virtud de los derechos humanos, gran bloque que entienda que está hecha para servir y no para que la sirvamos. Para que no engendre esos poderes malignos de quienes se apoderan del ejercicio del poder solamente para ambiciones personales. Claro. Entonces ahí tiene que hacer presencia la norma, el principio, el valor que orienta a el funcionamiento de la administración en relación con la colectividad. Claro, porque en última instancia, y esto es muy importante y creo que nunca se aborda de esta manera como usted nos lo está planteando, al ser una materialización del Estado, pues en última instancia hay un poder inmenso detrás que daría para mucho. Una administración sin este principio de legalidad detrás, pues daría para un ejercicio de poder desbocado. No, pues es que ya no sería administración, sería arbitrariedad. Claro. Y de pronto entonces la entrevista no sería sobre administración, sino sobre arbitrariedad. Y la arbitrariedad puede tener o coger unas velocidades enormes, donde la institucionalidad no establezca estos límites, pues puede llevar a que frente al supuesto cumplimiento de propósitos estatales resulte pues cometiéndose las más grandes aberraciones en contra de la colectividad al tener unos funcionarios desbordados. Eso es absolutamente... Pregunta obligada que puede situar a nuestro auditorio en tema. ¿Qué tendríamos que entender por administración pública? ¿Qué abarca la administración pública? Porque hay veces que en el uso cotidiano confundimos Estado, gobierno, administración pública. ¿Qué es exactamente la administración pública? Bueno, el concepto de administración pública es un concepto complejo de por sí, es un concepto que no hemos logrado todavía consolidarlo. Podemos tener una idea de lo que es la administración pública, y es la presencia inmediata del Estado en relación con el ciudadano. Es la principal o el principal mecanismo que se tiene dentro de un Estado de Derecho para hacerle presencia e inmediación a la problemática social, a la problemática de la colectividad, a la problemática de cada uno de nosotros y darle una solución. Esa debe ser la administración pública, debe ser el papel de la administración pública.
no tanto la organización burocrática. Ya. La organización burocrática es un concepto que puede comprenderse dentro de la administración pública, pero fundamentalmente, si la miramos desde dentro de una perspectiva finalística, administración pública es eso, es la dinámica del Estado, es la acción del Estado